Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo me copian? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Gracias. Sí. Bien, el día de hoy tenemos programada la clase de retroalimentación, tomando en cuenta que nuestro examen es el día viernes, ¿cierto? Bien, mientras se vayan conectando todos, demás está recomendarles y pedirles a la vez que por favor se registren en el chat de la sesión, de la grabación, para efectos de control de asistencia. Mientras compartimos a partir del tema 1, los temas que van a ingresar al primer parcial. Bien, nuevamente buenas noches a todos. Tenemos 25 participantes en sala. Usualmente, ¿cuántos han estado definitivamente asistiendo al examen, chicos, en este grupo? ¿Alguien puede darme algún número aproximado? La verdad, ni idea, doctor, porque no nos suelen avisar cuántos dan el examen. A veces personas que no pasan las clases entran al examen. Claro, claro, porque yo tengo en este grupo un listado, y de ese listado asiste un 90%, digamos, ¿no? Pero el día del examen aparecen todos. Bien, a medida que se vayan conectando y para no perder tiempo, les anticipo que los temas que van a ser parte del primer parcial, chicos, son el del tema 1 hasta el tema de la copropiedad, por si acaso, ¿ya? Solamente van a entrar esos temas al examen, los que vamos hoy a repasar a partir del tema 1 hasta el tema del examen. Bien, al empezar la materia, el avance de los temas que componen la materia, empezamos a ver las nociones sobre lo que era cosa y lo que era bien. Desde el punto de vista doctrinal, hicimos una marcada comparación entre lo que se define por bien y se define por cosa. Aclarando que en nuestro Código Civil, conforme ustedes han podido advertir, maneja los términos cosa y bien de manera indistinta. En algunos preceptos menciona cosas, en algunas menciona bien. Le da el mismo significado. Sin embargo, nosotros, a efectos de poder diferenciar qué es cosa y qué es bien, habíamos hecho una diferenciación desde el punto de vista doctrinal y definiendo qué cosa es cualquier objeto, masa, materia, en su estado natural, sin la intervención de la mano del hombre, y que además no sería susceptible de recibir un valor económico. En cambio, el bien, establecimos de que pues era un objeto, era una cosa, ya no en el estado natural, sino algo útil que ha pasado por un proceso de transformación
donde lógicamente se ve la intervención de la mano del hombre y que además de ser útil, es susceptible de un valor económico. Esas eran las marcadas diferencias entre lo que doctrinalmente se conoce como cosa y se conoce como bien. En una rememoración que hicimos con los temas avanzados por ustedes en la materia de Derecho Civil 1, establecimos que en esa materia ustedes vieron todo lo relacionado al primer gran cuadrante del derecho civil, que tenía que ver exclusivamente con los derechos enteramente personales, ¿sí? Todos los derechos inherentes a la persona. El segundo cuadrante de este gran conjunto que se llama derecho civil, tiene que ver con los derechos reales, ¿cierto? Y en ese sentido habíamos definido qué eran los derechos reales. Pues no eran otra cosa que aquel conjunto de normas jurídicas que generan un vínculo entre la persona y el bien, ¿ya? Siempre otorgando la titularidad de ese bien a la persona y no de forma viceversa. La titularidad de una persona sobre un bien dentro de la materia de derechos reales establece pues ciertas características inherentes al dominio que la persona va a tener sobre estos bienes. Y es así que establecimos que en la medida en que fuimos avanzando la materia, la etimología de la palabra bien, del término bien. Y comentamos que venía de bonus, ¿sí? Que no significaba, inclusive dentro del derecho romano, otra cosa que los objetos, valga la redundancia, o las cosas susceptibles de apropiación individual o colectiva. ¿Qué quiere decir? Susceptibles de que la persona tenga dominio sobre ellos. Pero más allá de esa idea, establecimos que el bien lo íbamos a tomar desde la definición de que hay utilidad, hay la intervención de la mano del hombre y lógicamente es susceptible de recibir un valor económico. Desde el punto de vista jurídico del derecho civil en materia de derechos reales, los bienes, también llamadas cosas, ¿sí?, van a ser precisamente el objeto de apropiación de la persona, ya sea de forma individual o ya sea de forma colectiva, haciendo una diferenciación de la clasificación de bienes, los cuales nos van a marcar, nos van a limitar, si vale el término, a qué bienes son aquellos de los que podemos apropiarnos y qué bienes o cosas son aquellos de los que no vamos a poder apropiarnos. Y ahí ingresamos en el tema de los bienes pertenecientes al Estado o al fisco, como normal y cotidianamente se llama. Pero ya ingresando en materia, y además de ver algunas acepciones que los estudiosos en materia de derechos reales nos dan, ingresamos a conocer la clasificación de estos bienes. Y les pido, por favor, poner especial atención, porque con seguridad esta clasificación de bienes van a ser parte del examen. Y establecimos que por su existencia real o posible, los bienes se clasifican en bienes presentes y bienes futuros. Los bienes presentes son aquellos bienes actuales, ¿cierto? Los que la persona tiene en su momento, esos que están presentes en el momento que se está hablando de ellos o se los está viendo. Y los futuros, como su nombre indica, son aquellos que posteriormente, después, quiero decir, vamos a poder adquirirlos o vamos a llegar a adquirirlos después de un determinado tiempo, ¿no? Cuando hablamos de estos bienes futuros, hablamos, por ejemplo, de los bienes hereditarios, los bienes que por herencia vamos a recibir, los frutos, ¿cierto? Los frutos de los bienes que nos van a generar, como las cosechas, por ejemplo.
Y acá es importante hacer una muy importante mención, chicos, que también les pido tomen mucha atención. Cuando hablamos de los bienes desde la perspectiva del derecho romano, si ustedes se acuerdan, ya desde dicha antigüedad se establecía que los bienes podían generar frutos a favor de la persona que poseía estos bienes. No hablamos en su momento todavía de poseedor, propietario, ni nada por el estilo. Dijimos que estos bienes, en general todos, podían, según su naturaleza, generar llegado el momento frutos. Pero, ¿cómo están conceptualizados o definidos esos frutos que en materia de derechos reales habíamos hablado? Frutos son los réditos, las ventajas, las utilidades, entre comillas, que va a generar un determinado bien a beneficio de quien posee este bien. Y estos frutos se dividen en dos clases, los frutos civiles y los frutos naturales. ¿Ya? Frutos civiles y los frutos naturales. Que terminando la clasificación de bienes, vamos a definir cada uno de ellos. Bien. Entonces, como decíamos, empezamos con la clasificación de los bienes presentes y los bienes futuros. Y ahí está, ¿no? En la gráfica se nota perfectamente cuál es un bien presente, ese que lo tenemos en el momento actual, y cuáles son los bienes futuros. Recibir una cosecha, la probabilidad de recibir algún bien, ya sea por medio de la sucesión hereditaria, por alguna donación o cosa por el estilo. Posterior a ello, vimos por su duración que los bienes se clasifican en bienes consumibles y bienes no consumibles. La diferencia es contraria una de la otra, porque cuando hablamos de los bienes consumibles, establecimos que son aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellas, estas desaparecen. ¿Sí? Primer uso que se hace de ellas, estas desaparecen. Lo contrario ocurre con los bienes no consumibles, que son aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellos no desaparecen. Ejemplo de los bienes consumibles: los alimentos, la fruta, que con el primer uso que hagamos de ellas, pues ya no hay. Los no consumibles, ¿sí? Ejemplo, la propiedad, los muebles, qué sé yo, los libros, todo aquello que con el primer uso que se haga de ellos no van a desaparecer. ¿Ya? La clara diferencia entre los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Y ahí lo tienen. Consumibles, ahí están las barras de pan, que lógicamente cuando nos comemos una barra de pan, desaparece, no lo podemos volver a ver. Y los bienes no consumibles, como ese sillón o ese sofá, que con un primer uso que haga de ellos, no va a desaparecer, ¿cierto? Va a continuar ahí, siendo útil para quienes lo poseen. Por el cuerpo de estos bienes o por la corporeidad, los bienes se clasifican en, dijimos, bienes corpóreos, bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos, también llamados bienes materiales, son aquellos que tienen cuerpo, que tienen materia, ¿no? Perceptibles por cualquiera de nuestros sentidos. Son bienes materiales. Y los incorpóreos o inmateriales son aquellos que no tienen materia, no tienen cuerpo, pero de todos modos, sobre estos sí se puede constituir una relación jurídica. ¿Ok? Entonces, bienes materiales y bienes inmateriales, también llamados bienes corpóreos o bienes incorpóreos. Por favor, esa aclaración es importante que la manejen para no tener ninguna confusión. En las gráficas o imágenes establecimos eso, ¿cierto? Unos libros, bienes materiales, perceptibles por cualquiera de los sentidos, y los inmateriales pues tienen que ver con aquello que no es perceptible, que sí sabemos que existe y que se considera también un bien. Por su movilidad, los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes
inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Dijimos que los bienes muebles son aquellos susceptibles de poder mover de un lugar a otro con la participación del hombre. Los inmuebles, como su nombre indica, es decir, no móviles, son aquellos bienes enraizados a la tierra. No son susceptibles de poder mover de un lugar a otro. Y entre estos bienes inmuebles, pues tenemos los lotes, las edificaciones, las viviendas y lo demás, ¿no? Bien. Los bienes semovientes, hablamos de los animales. Son considerados bienes porque sobre él ejerce un dominio humano y se pueden mover con o sin intervención del hombre. Todos los animales están dentro de la categoría de los bienes muebles. Ahí está una definición de cada uno de estos. Material que además, chicos, ustedes lo tienen en la plataforma móvil. Ya, o sea que no hay ningún problema. Con imágenes y todo para poder diferenciar. Están los inmuebles, ¿cierto? Por su carácter de divisibilidad, los bienes se van a clasificar en bienes divisibles y en bienes indivisibles. Los bienes, como su nombre dice, divisibles, son aquellos que van a permitir una cómoda división, una fácil división. Materialmente bienes que sí se pueden dividir, ¿ya? Que sí se pueden dividir, y que con dicha división no le quitamos su esencia, no le quitamos su valor. Esos son los bienes divisibles. De forma contraria, los bienes indivisibles vienen a ser aquellos que no permiten o no son susceptibles de una cómoda división. Ya, no son susceptibles. ¿Por qué? ¿Por qué no son susceptibles de una cómoda división? Porque el momento que yo las divida, las fraccione, hago que pierdan su esencia, hago que pierdan su utilidad, hago que pierdan la calidad de bien, porque no van a ser útiles. Entonces, esos bienes, ejemplo, dividir materialmente un auto, habíamos dicho, no es viable. ¿Por qué? Porque no permite o no nos permite realizar una cómoda división. Y de así hacerlo, lógicamente le estamos quitando esencia, le estamos quitando valor, conforme ustedes pueden ver en las imágenes de la diapositiva. Por la utilidad, los bienes se clasifican, dijimos, en bienes fungibles y bienes no fungibles. Esta clase de bienes, y hay que decirlo así, en la mayoría de los casos genera una confusión con la clasificación de los bienes consumibles y no consumibles. ¿Ya? Pero tenemos que tomar en cuenta que los bienes fungibles son aquellos bienes que pueden ser sustituidos por otros bienes o por otras cosas en virtud a su número, a la medida, al peso, a la calidad, a ciertas características más que permiten que podamos tomar estos bienes, pero también sustituirlos, bienes fungibles. Y los no fungibles, conforme vimos líneas anteriores, es aquel contrato que no es susceptible de ser sustituido por otros, ni en razón de su peso, medida, cantidad, volumen y nada por el estilo. ¿Ya? En este caso hay que hacer una precisa diferenciación entre lo que son los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Por favor, les voy a pedir poner especial atención en ese tema. Ahí está. Los bienes fungibles, en el ejemplo consistente en libros, susceptibles de ser sustituidos, ¿cierto? Mismo libro, mismo autor, misma editorial. En cambio, los bienes no fungibles
no son susceptibles de ser fácilmente sustituibles por otros. Por ejemplo, esa pintura es una pieza única. No hay otra con la que se le pueda sustituir en caso de ocusidad. No existe. Y el momento que materialmente se divida, es decir, se fraccione, se rompa, ha perdido su valor, ha perdido su utilidad y todo lo demás. ¿Ya? A eso se refiere. Vimos también los bienes principales y los bienes accesorios. Y dijimos que los bienes principales son aquellos bienes que de forma directa pueden proponernos o nos pueden prestar un servicio. En cambio, los accesorios que dependen de un bien principal, si bien nos prestan servicios, es con carácter diferido, es decir, no es ese rato. ¿Ya? Esos son los bienes principales y los bienes accesorios. Ahí está, ¿cierto? Bien. Tocamos los bienes de dominio público y de dominio privado. Creo que la figura ahí está clara porque no se puede concebir que los bienes de dominio público no son susceptibles de intercambio, transacción ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el dominio público quiere decir es dominio de todo el Estado, de todo el pueblo. Pertenece a las instituciones estatales. Por eso se los conoce como bienes de dominio público. Y de forma contraria vimos los bienes de dominio privado, ¿cierto? La Constitución, por ejemplo, garantiza la propiedad privada. Por tanto, no es solamente una norma cualquiera la que garantiza todo esto. ¿Ya? Bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Ahí está. Dentro de la clasificación de bienes que existe por parte del trabajo de algunos autores, van a encontrar, entre otras clasificaciones, por ejemplo, los bienes hereditarios, que son aquellos bienes que se generan a través de la sucesión hereditaria, y para que la sucesión hereditaria se genere necesitamos la muerte real o presunta de la persona o del causante, ¿no? Entonces, esos bienes se los recibe por medio de herencia y se entiende que esos bienes son de carácter hereditario. Bien. Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta también es el tema de los bienes gananciales. Ustedes todavía no han llevado derecho de familia, ¿no, chicos? No, doctor. No, dice. Ya, ok. Los bienes gananciales son todos aquellos bienes que se adquieren por o a partir del matrimonio civil. Todos los bienes que se adquieren a partir del matrimonio se presume que son gananciales. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes que vayan a adquirir como matrimonio, la pareja, a momento de terminar esa relación por alguna causa, que no la vamos a citar en este momento porque puede ser cualquiera, ¿sí? Los bienes gananciales determinan que 50% es del esposo y 50% de la esposa. A esos bienes adquiridos dentro del matrimonio desde un régimen familiar se los conoce como bienes gananciales, ¿ya? Por tanto, susceptibles de dividir entre las partes en contingencia. Otros bienes que pudimos observar fueron los bienes vacantes, aquellos bienes que de un momento a otro desconocemos qué ha pasado con el dueño, no apareció más, estaba construyendo, estaba haciendo esto, no vino más. Conforme a ley, ese bien está vacante, ¿cierto? Está libre. Los bienes mostrencos también tienen que ver con los muebles libres o con los bienes libres o vacantes, pero que sin embargo están regidos para que sea la organización laboral
matriz de un departamento, como lo es en este momento la Central Obrera Departamental, pueda gestionar la expropiación de ciertos bienes considerados mostrencos. No sé de quién es, a quién pertenecía, ni nada por el estilo. Lidia levantó la mano, adelante. Doctor, disculpe, el tema de los bienes vacantes es si yo veo, digamos, el terreno del lado de mi vecino que nunca más apareció, entonces esos son susceptibles de apropiación. Y tu ejemplo está perfecto. Pero se podría hacer a eso el usucapión es si yo viviera ahí, ¿no ve? Exactamente, ejerciendo posesión, ¿no? Los bienes vacantes y los bienes mostrencos en el derecho romano se denominaban res nullius, que quiere decir cosa de nadie, ¿ya? Cosa de nadie. Por eso el término república, por ejemplo, viene del romano res pública, cosa pública, es decir, cosa estatal, ¿ya? Pero a eso se refieren los bienes vacantes y los bienes mostrencos, además de los bienes totales. ¿Cuáles son los bienes totales? Ustedes han debido escuchar, y conforme lo vimos en la clase, la famosa dote, que cuando el hijo o la hija se estaban por casar, los familiares, los papás, le entregaban una dote para el inicio del matrimonio, tanto a varón como a mujer. Creo que todavía, creo que más bien esas costumbres se han perdido, a excepción en el campo, ¿no? Que como dote les dan 10 ovejitas, 10 vaquitas, 2 crillitas, para que puedan empezar con la crianza de ganado, ¿ya? Y los bienes patrimoniales, como vimos en el examen, el patrimonio son todos aquellos bienes que pertenecen a una persona. Dentro de este conjunto de bienes no solamente se cuentan a los activos, sino también a los pasivos o a las obligaciones que se tienen por parte de la persona con respecto a otros. A eso se llama bienes patrimoniales, ¿sí? Bien. Ese es el primer tema que vimos, ¿cierto? En el avance ya de la materia. Y ahora vamos a ver y continuar con el segundo tema. En el segundo tema, ingresamos a esta interesante figura llamada posesión, ¿sí? Artículo 87, si mal no recuerdo, del Código Civil. Poseer. Tener algo. ¿Qué establece con respecto a la posesión el criterio de algunos autores? Planiol dice que la posesión es un estado de hecho que consiste en detentar una cosa de modo exclusivo y ejecutar con ella los mismos actos materiales de uso y de goce que ejecutaría si fuera un verdadero propietario, ¿cierto? Y el artículo cabalmente, el 87 del Código Civil, establece una noción de lo que es posesión y expresa que la posesión es un poder de hecho. Mucho cuidado con esto porque definitivamente va a ser parte del examen, ¿ya? La posesión es un poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad. Esa es la noción que el Código Civil establece para la posesión. Planiol lo dice con distintas palabras, pero viene a decir lo mismo. Importantísimo conocer cuáles son los elementos de la posesión. Importantísimo. Y los elementos de la posesión son dos, el corpus y el animus. Por favor, no se olviden. Los elementos de la posesión son el corpus, que es el elemento material, y el animus, que es el elemento espiritual, la intencionalidad de hacerme dueño. ¿Ya? Dos elementos que deben concurrir y concurren definitivamente cuando el proceso judicial acaba por alguna figura de la posesión. Corpus animus, ¿ok? Elementos de la posesión. ¿Cuál es una diferencia o cuáles son las diferencias básicas con la propiedad? Que después la vamos a ver. La posesión, dijimos, es un poder de hecho.
La propiedad ya no es un poder de hecho, es un poder de derecho, es un poder jurídico. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que la posesión es un poder de hecho, es el señorío y el dominio que el hombre ejerce sobre el bien que está teniendo o está poseyendo de forma voluntaria. Por eso se dice que es un poder de hecho. Mucho cuidado con que se confunda con la propiedad, que es un poder de derecho. ¿Ya? Bien. Posteriormente, ¿sí? Vimos cómo se adquiere por medio de la posesión. Una de las condiciones elementales es que concurran los dos elementos. Corpus ani. ¿Sí? Corpus y ani. Para poder adquirir o ejercer una buena posesión. Posteriormente vimos los requisitos de la posesión. Eso es importante también, porque no puede haber posesión sin requisitos, ¿cierto? Sí o sí debe haber. Los requisitos son que sea una posesión pacífica, una posesión pública, inequívoca y continua o ininterrumpida, le dicen algunos autores. 4 requisitos de procedencia tiene ahora la posesión como tal. Debe ser pacífica, debe ser pública, inequívoca y continua. Ojo con estar confundiéndose. Pero estos requisitos poseen vicios, precisamente para buscar la invalidación legal de la posesión. Y son la parte antónima de los requisitos. Ejemplo, los vicios de la posesión son violenta, clandestina, equívoca y discontinua. Maneje los requisitos, voy a manejar los vicios. Me acuerdo de los vicios y voy a manejar los requisitos, porque son antónimos. Si el requisito es pacífica, el vicio es violenta. Si el requisito dice pública, el vicio dice clandestina. Si el requisito dice inequívoca, el vicio dice equívoca. Y si el requisito dice continua, el vicio dice discontinua. ¿Estamos? Para que el efecto jurídico sea el que nosotros estamos buscando con respecto de ejercer la posesión, es necesario que esa posesión cumpla con los 4 requisitos, chicos. Sí o sí. Ante la alegación o demostración de que uno de los requisitos ha sido forzado, no es lo que se está interpretando y demás, ¿sí? Se puede invalidar el consentimiento. Se puede invalidar la posesión. Se puede interrumpir la posesión. Se puede perjudicar al que quiere comprar. ¿Ya? Entonces tenemos que manejar bien sobre lo que son los requisitos y sobre lo que son los vicios como tal. Bien. Empezamos a ingresar, cuando tocamos el tema de la posesión, empezamos a ingresar a analizar la posesión de buena fe, ¿sí? De bienes muebles, materiales o corporales, y dijimos que la sola posesión de estos bienes vale por propiedad. ¿Por qué? Porque no va a haber una prueba contraria. Ejemplo, una bicicleta, no hay un lugar de registro para una bicicleta. Entonces, como no hay un lugar de registro, es un bien mueble no sujeto a registro. Como se ve, no sé si han podido ver en la televisión, en los informativos, qué fácil se llevan una bici, una moto. ¿Cierto? Entonces, mientras no haya una prueba en contrario,
mediante la posesión, y eso vale para todos la aclaración, puedo ir elaborando mi documento. Y ese documento es un contrato, que lo vamos a aprender conmigo más adelante para tener una idea. ¿Ya? Bien. Continuamos hablando y hablamos de la existencia de dos figuras jurídicas, poseedor y detentador. El poseedor es la persona que tiene bajo su dominio algún bien que no le pertenece en propiedad, pero que puede usar, gozar, mas no puede disponer. Ese es el poseedor. El detentador es aquel que tiene en su poder un inmueble o un mueble sujeto a registro, pero pretende hacerse dueña sobre el pretexto de que está abandonado, hace tiempo está parado, nadie viene, hay un plazo establecido para poder promoverla, como conocimos la usucapión, por medio de la posesión. Ahora, este detentador, que es una persona que está en posesión de un bien, pero sujeto a un contrato específico, no puede alegar posesión en el tiempo que dure el contrato y por ende el tiempo que vive en la zona o en el inmueble. No puede. Ya no puede. Esa es la calidad de detentador. Un inquilino, un anticresista, un cuidador de casa, de lote, que tenga un documento idóneo firmado, es decir, que tenga un contrato firmado de manera idónea, que demuestre la calidad de inquilino, de anticresista, de cuidante, de cuidador de lote, qué sé yo, debe tener un documento. Y mientras ese documento o título idóneo esté vigente, jamás puede constituirse en posesionario, sino simplemente detentador. ¿Ya? Detentador. Creo que esa figura ha quedado clara. Ahora bien, otra figura que no va a generar la prosperidad de un tiempo de posesión son los llamados actos de mera tolerancia o actos de tolerancia. Estos actos de mera tolerancia o de tolerancia, como dice, ¿no? En ningún momento pueden servir como respaldo y fundamento de que han estado en posesión de ese inmueble. ¿Sí? Y los actos de tolerancia se dan cuando el verdadero propietario, por alguna razón, permite que esa persona ingrese a un bien determinado, se ponga a limpiar, ¿cierto? No es el papel. ¿Ya? No es el papel. Entonces, tenemos que quedar claros. Aló, Lidia, levantaste la mano. Sí, doctor, lo que pasa es que estaba pensando, este acto de tolerancia podría ser que yo tenga un terreno que me da pena, no sé, una familia que está de escasos recursos y los deje entrar a este terreno que vivan y que ellos limpien, que ellos ordenen, que ellos vivan ahí como gente, como tendrían que vivir normal. Eso es un acto de tolerancia, Sí. que no les permitiría a ellos hacer el usucapión en el caso de que quisieran agarrarse mi terreno. Exactamente. Son actos permitidos por el propietario, tolerados por el propietario, les dan permiso para el propietario y para ello siempre recomendamos que exista también algo escrito. ¿Ya? Algo escrito. De ninguna manera pueden ellos utilizar aquello como actos de posesión. ¿Ya? Chicos, se va a cortar la primera sesión, por favor, denme unos 5 segundos. Voy a parar acá esta primera y les vuelvo a pasar el link. ¿Listo?